A ver, esta es una mala noticia para Cuba. Yo no sé si tienes los audios que te dio Diego, pero es muy interesante. Este es un alto oficial de la inteligencia norteamericana, 37 años en la CIA, estuvo destacado, como se dice en esa mala traducción del inglés, en Perú, donde capturaron a Abimael Guzmán, el terrorista de Sendero Luminoso, que era un grupo maoísta, en El Salvador, donde estaban las guerrillas, estuvo en Angola, cuando estaban los cubanos allí. Y, jefe de la estación de la CIA en Angola. Jefe de la estación de la CIA en Angola. Y en varias capitales europeas también. Dale Bendler, que es enorme, por cierto, ¿no? Sí, yo no sé, sí. que me debe medir 6'4" y todavía se ve, debe tener como 70 y tantos años, calculé yo, si estaba con 20 y pico en Angola en los años 70, y se ve todavía un hombre atlético, ¿no? Y la primera revelación que él hace de la actualidad, que es muy interesante, es que los contactos de Hamás con el régimen castrista, en medio de los preparativos para la operación terrorista que realizaron en Israel. Él dice que una delegación de Hamás, recuerda que los palestinos tienen la autoridad palestina, que está ahí en la zona de Cisjordania, en el West Bank, y este grupo terrorista de Hamás, que tiene toda la franja de Gaza que da al mar y tiene fronteras con Egipto, etcétera. Pues una delegación del grupo terrorista Hamás visitó en enero la embajada de Cuba en el Líbano. La embajada de Cuba en el Líbano ha sido a lo largo de los años un centro de inteligencia. En febrero, 25 de febrero. Fue el 25 de febrero. Vamos a escucharlo a él en el programa A Fondo ayer de la televisión diciéndolo. ¿Hay alguna evidencia de relaciones entre el régimen de Cuba y Hamás? Y por supuesto, Juan Manuel, excelente pregunta. Mucha gente no sabe lo que ha pasado el febrero pasado, 25 de febrero de este año, 23. Una delegación de Hamás ha visitado la embajada de Cuba en Líbano. Es decir, no fue la autoridad palestina, fue Hamás. No sabemos exactamente el resultado de la comunicación, pero lo que es importante, sabemos que la operación de Hamás del 7 de octubre estaba en vía de desarrollo durante 18 meses o 24 meses. Quiere decir que Hamás sabía exactamente el plan de atacar 7 de octubre cuando entró la embajada de Cuba comunista en Beirut el 25 de febrero en 23. Y no fue el primer contacto. También Hamás fue a Cuba. Hamás también visitó la embajada de Cuba en Líbano en 6 de julio 2020. Quiere decir 2 contactos formales, oficiales entre Hamás y el régimen comunista en La Habana. Bueno, esto adquiere una peligrosa importancia y es curioso porque no es la primera vez que se sabe, ¿no? La cantidad de... Yo traigo a colación un hecho histórico importante, ¿no? El asesino de Kennedy, Oswald, también visitó la embajada de Cuba en México poco antes de cometer el asesinato. El peligro de mantener relaciones diplomáticas con Cuba es muy evidente. El oficial de inteligencia Enrique García, que conoce profundamente el modus operandi de los servicios exteriores castristas, ha advertido reiteradamente sobre el peligro de las legaciones diplomáticas cubanas, que son centros de dirección y de operación de actividades enemigas en los territorios donde radica. Estados Unidos tiene además un doble peligro, porque tiene 2 embajadas, una en Washington, D.C., que es la embajada oficial, y tiene otra en Nueva York, ante la sede de las Naciones Unidas, que es algo a lo que está obligado por ser sede de las Naciones Unidas. Pero anteriormente usaban la embajada de Nueva York como centro de operaciones de la inteligencia, lo han dicho incluso desertores. El embajador
de Cuba ante las Naciones Unidas que desertó y dijo que el 60% de quienes estaban allí eran operativos de la seguridad del Estado, etcétera. Un centro de dirección operativo. Y ahora la de Washington D.C., que como ya tiene relaciones diplomáticas plenas, puede moverse más de 25 millas en derredor. Antes, cuando era solo oficina de intereses, no se podían mover, salvo que fueran a viajar a Cuba de vuelta, que hacían el truco de que cogían escala en Miami y se quedaban en unos hoteles. Ahora el embajador, gran parte del personal puede ir donde quiera. No, y se pasan el día en el Capitolio, sí, haciendo captaciones, espionaje, cabildeo y mucho más. O sea que la de D.C., la Distrito de Columbia, de Washington D.C., agrega, además del cabildeo en el Congreso y en el Senado, y del espionaje y de todo eso, pues un verdadero peligro para la seguridad nacional, según han dicho muchos desertores. La actividad de inteligencia es especialmente agresiva en territorio estadounidense. La frontera abierta o semiabierta es un peligro, y el plan de patrocinador sin chequeo serio es otro peligro sin duda. Estados Unidos no puede, a través de sus legaciones diplomáticas, porque hay gente que te dice, bueno, pero Estados Unidos a cambio tiene también una embajada en La Habana, pero no puede, a través de las legaciones diplomáticas en países de esta naturaleza, como en sistemas de esta naturaleza, realizar la misma actividad, sobre todo si son dictaduras totalitarias, porque los diplomáticos primero están demasiado expuestos. Es muy difícil a un diplomático norteamericano pasearse por Jacomino, por Lauto o por cualquier, no digo ya las provincias, sin que todo el mundo sepa que es un ciudadano norteamericano. Primero porque se mueven en automóviles distintos, no van a coger el transporte público porque es imposible en Cuba para los propios cubanos, imagínate para quien no sepa. Están demasiado expuestos, demasiado vigilados, son obvios, son acosados, seguidos con mayor eficiencia y a veces agredidos, como hemos visto con los ataques sónicos, etcétera, ¿no? Así que es importante esto que acaba de señalar que tuvo, pues, de este hecho concreto de la visita de Hamás a la embajada cubana en el Líbano. También habló ya de su historia, de cuando él estaba, era el jefe, ¿cómo es? El jefe de estación en Angola. El jefe de estación en Angola durante la guerra en la que Cuba intervino, de cómo fueron derribados 2 pilotos cubanos con un misil o con un Stinger. Con un Stinger. Fueron hechos prisioneros, y Savimbi, un teniente coronel y un capitán. Ajá, él dijo los nombres ayer. Sí. Savimbi los quería ejecutar y pues fue la CIA la que impidió que fueran ejecutados. Vamos a escuchar su declaración. Yo me recuerdo como si fuera hoy. El teniente coronel Manuel Rojas García y su número 2 en el avión, capitán Manuel Quesada Aguilar, derribado por un Stinger, quiere decir una tierra-aire. Un misil tierra-aire. Probablemente en los fines de 87, y fueron capturados por la guerrilla anticomunista UNITA. Entraron a la base militar los 2 cubanos presos. Savimbi, el jefe de la guerrilla, quería matarlos inmediatamente. Y yo personalmente intervenir y decir, señor presidente Savimbi, tiene que respetar los derechos humanos, y eso incluye hasta los enemigos. Los 2 son uniformados. Y tal vez podemos sacar información y luego ellos pueden participar en un intercambio de prisioneros. Más valor vivo que muerto, señor. Y ustedes pueden calcular como el resultado. Bien. Entonces, Manuel Rojas García, ¿qué grado tenía? Teniente coronel. Teniente coronel. Y Manuel Quesada capitán. Aguilar, capitán. Si están en Cuba, el teniente coronel Manuel Rojas García y el capitán Manuel Quesada Aguilar, o los ascendieron a otros grados, pues sería bueno que le contaran a sus jefes que un agente de la CIA, la terrible... un agente no. Un agente, ¿verdad? Un oficial alto... El jefe de estación de la CIA en Luanda. Ajá. En la época le salvó la vida. Así es. Le salvó la vida.
Muy bien, pues bueno, ahí vimos ese detalle. Alguien llamó y después Miguel me dijo que sí, que era cierto que no sé si es el capitán o el teniente coronel, que es medio hermano de Liana, ¿cómo se llama el cantante de los Bam Bam? Pedrito, el de la polémica hace poco. Pedrito Calvo, que sí. es medio hermano de Pedrito Calvo, dicen uno de los... ¿Medio hermano? Sí, uno de los pilotos que le salvó la vida a este jefe de la estación de la CIA en Luanda. Y por cierto, cuando pusimos la foto en el programa, es la foto en la que se ve Jonas Savimbi sentado con ellos dos. Me dijo él que ese no era Jonas Savimbi, que era otro. No era Savimbi. ¿No era Savimbi? No, parecía, Savimbi es más gordo, era más gordo. Pensé que era Savimbi. Savimbi sí lo asesinaron después. Sí, exacto. A Savimbi, que aquí viene la cosa de que uno no se debe confiar de los comunistas. De las conversaciones donde se solucionó el problema de Angola, Sudáfrica y todo eso, surgió que iba a haber un gobierno compartido entre Savimbi, o sea que Savimbi iba a formar parte de la gente... Y el MPLA. Y la gente de Savimbi iba a formar parte del MPLA, pues bueno. No, el MPLA era el Movimiento para la Liberación de Palestina. De Angola. De Angola. De Angola. El MAPLA. Ajá, y los otros eran la FAPLA. Savimbi era UNITA. UNITA, ¿no? Savimbi era UNITA. Bueno, quedaron que UNITA iba a formar parte del gobierno, que y que iba a haber elecciones. Militares de UNITA iban a formar parte de las Fuerzas Armadas, todo eso. Cuando pasó la resaca, que todo se cambió, eso, mataron a Savimbi. Savimbi se tuvo que alzar de nuevo y lo mataron. Claro. No. Pero fíjate, esto ocurrió fiar. a fines del 87. La guerra duró hasta el 89. 89. Es la guerra más larga de la historia de Cuba. Duró más que la guerra de los 10 años. Y eso fue tremendo. Ahora, otra anécdota. Aplausos por... interesante es que eso fue atando cabos. Él, me pongo a sacar cuentas de que había estado en esa área del Medio Oriente, y yo me había leído un libro de un diplomático cubano, Héctor G. Aguililla, que estuvo con nosotros en el programa, Diego, ¿no? Sí, señor. Que había estado 7 años, aquí en la radio estuvo también, 7 años como, no sé si era segundo secretario de la Embajada de Cuba en Siria, después estuvo en Kuwait, después fue jefe de misión en la República Islámica allá de Irán, estuvo en Madagascar, que desertó, y resulta que él fue el que le ayudó a desertar, Yo hablé con Aguililla después por la noche, hoy por la mañana también, y dice que sí, comprueba todo esto. No me preguntes cómo yo saqué 2x2, 4, tiré una piedra y di en el clavo, le saqué el libro en pleno programa. Diego, gracias a que lo encontró ahí en... Este oficial hacía, Blender, fue también jefe del despacho de la CIA, de la misión de la CIA en Berlín, un lugar muy importante. Por eso, porque a Aguililla lo sacan vía Madrid-Berlín, creo que Virginia, algo así. Vamos a escuchar. Traigo el libro. Misión y escape durante la Guerra Fría, Héctor G. Aguililla, que fue, y esto es lo importante, tercer secretario de la Embajada de Cuba en Siria, fue segundo secretario en Kuwait, fue segundo secretario y jefe de misión encargado de negocios en la República Islámica de Irán, y escapó en la década del 80 y reveló. Primero, pregunta, ¿conoce usted a esta persona? Bueno, Juan Manuel, me sorprendiste con este libro en este momento, pero puedo decir con mucho orgullo, yo ayudé a este señor, su señora, si me recuerdo bien, su hijo y su hija, en su paso a la libertad. Es muy emocional para mí lo que ha pasado hace 35 años, pero es una buena memoria y yo espero que el señor Héctor y su familia estén bien. ¿Qué revela este libro? Que el interés intenso que Fidel y Raúl ha tenido en el Medio Oriente también. Pues ese libro, nada a ver con África, nada a ver con América Latina,
100% Medio Oriente. Cuenta ahí todo, hasta él mismo pasando armas como diplomático de un lado a otro, atravesando fronteras, etcétera. Es una complicidad. Qué bien, ¿no? Y además, es ahí donde yo me enteré de que Granma había alardeado de que 800 soldados cubanos, Sí, ellos siempre, entre ellos un grupo de tanquistas enorme, había participado junto a Siria en la guerra de Yom Kippur contra Israel. Sí. Que tú, cuando pasen los años, tú dices, ¿qué demonios hacía Cuba metida en un militarmente contra Israel en una guerra en el año 73? Estuvieron en la de Argelia y Marruecos en los 60. No, y muchas veces estuvieron en los dos bandos porque como cambiaban... bueno, pasó con Somalia y con Etiopía. Que por cierto, que hay un libro que hizo Luis Baez sobre los generales. Adulón en jefe de Luis Baez. De los generales. ¿Qué periodista? Disculpa la interrupción. No. Yo estaba en una cumbre en España, en Madrid, y estaban los castristas, periodistas ahí en el comedor, y Luis Baez estaba solito. Y yo me senté al lado, ellos no conocían. Todos estaban burlando, sus propios colegas de Luis Baez, ¿no? Con un desprecio, porque era un tipo despreciable, ¿no? Pero bueno, Luis Baez hizo un libro que estaba haciendo hizo un libro despreciable sobre los generales, porque es adulando a los generales. Que los generales, a su vez, son despreciables porque lo que hacen es adular a Fidel y a Raúl. Cada 2 minutos, o sea, cada 2 párrafos en las entrevistas dicen, y doy gracias a Fidel, y doy gracias a Raúl, en fin. Y todos ahí tú que te dicen, no, yo estuve en África, estuve aquí, estuve allá, estuve en Venezuela, estuvieron en todos los lugares. Lugares, tienen nexo en todos los lugares. La izquierda... ¿Para qué? Al final de la historia, ¿para qué? Bueno, para nada. Bueno, la izquierda latinoamericana la tienen penetrada completamente y... la América Latina. ¿Pero qué ganó Cuba? ¿Qué ganó el cubano? Nada de eso. Solo no han ganado ellos. Miseria, pero han ganado ni siquiera al final tampoco. Al final. Bueno, están en el poder. Entretenerse, estar en el poder. ¿no? Ahora mismo López Obrador. Se distraen haciendo el mal. Ahora López Obrador acaba de decir que para Cuba todo. Cuba todo, y petróleo, lo que sea. Venezuela se la comieron. A Lula se lo comieron. López no Obrador, no hace una obra que valga la pena. Vamos. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.